no existe una dominancia completa. Es decir, que no es que... exacto, en los grupos sanguíneos se habla que es codominancia, también se denomina dominancia incompleta. Es decir, que no existe un alelo dominante, ¿sí?, totalmente sobre el otro, sino que las dos copias del gen, o sea, los dos alelos distintos, se expresan por igual, ¿sí? Entonces, en este caso, no hablamos de A grande y A chica, porque en realidad no hay un alelo dominante sobre el otro y uno recesivo. Y entonces acá tenemos la misma situación. Vamos a considerar un gen, por eso decimos un locus, es la ubicación de un gen, que tiene dos alelos posibles, A1 y A2, que son, por ejemplo, codominantes, quiere decir que ambos se expresan por igual, no hay una dominancia de uno sobre el otro, y por lo tanto yo voy a tener tres genotipos posibles para un individuo, ¿sí? Que sea homocigota para A1, que sea homocigota para A2, o que sea heterocigota, es decir, que tenga dos alelos distintos, ¿sí? Pero en este caso, lo que nosotros vamos a tener son tres fenotipos distintos, dependiendo del genotipo. Si la persona es homocigota para A1, como ven acá, lo que voy a tener es el fenotipo o la característica codificada por los alelos A1, ¿sí? Bien, si el individuo es homocigota para A2, que es la situación de abajo, entonces el individuo va a tener la característica codificada por los alelos A2. Pero ¿qué pasa en el heterocigota? Como no existe un alelo dominante sobre el otro y los dos se expresan, ¿sí?, entonces voy a tener un fenotipo nuevo que va a ser como la mezcla, diríamos, de los otros dos fenotipos, de alguna manera. Es decir, yo voy a tener que se están expresando los dos y me van a dar una característica nueva que es diferente a esta, ¿sí?, o a esta. ¿Quedó claro? Y eso ustedes pueden ver, si ven el video, por ejemplo, pueden ver el ejemplo de los grupos sanguíneos, que está súper claro. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Seguimos entonces. Bien. Vamos a hacer entonces ahora la primera... Espere, profe, ¿puede retroceder? Sí, dígame. A ver. ¿Me puede decir ahí donde están en la parte izquierda abajo, donde está la A mayúscula, la A mayúscula y la minúscula, cómo es? ¿Es homocigota, heterocigota? O sea, en la otra. Acá. Bien. Ahí. Bien. Si tengo los alelos iguales, ¿sí?, se dice que es homocigota. ¿Tá? Entonces, si yo tengo dos alelos que son dominantes, en este caso A grande, digo que es homocigota dominante. Bien. Si tengo dos alelos, si tengo dos alelos que son recesivos A chica, es homocigota recesivo. Y un individuo que tiene dos alelos distintos, como es acá, A grande, A chica, se dice que es heterocigota. ¿Sí? Legal, gracias. Perfecto. Bueno, ahora bien, lo que vamos a ver... Sí, te quería hacer una consulta en cuanto a el segundo tipo, la segunda parte que comentaste recién. Sí. Cuando tengo una A1 y una A2, o sea, que son diferentes, que van a ser heterocigotos, o sea, se van a expresar los dos. Se expresan los dos y me dan un fenotipo nuevo. Tengo un tercer fenotipo distinto. Y ahí se va a expresar A1 y A2, tipo, va a quedar se expresan, así. Exacto, se expresan A1 y A2. No es que uno, ¿me entendés?, es dominante sobre el otro, se expresan por igual. ¿Sí? Dale, gracias. Tendría que ser como... era más caso con el grupo sanguíneo AB, que era A, B y AB. Era más exacto, grupo sanguíneo por eso, pero vean el video, ¿sí?, porque yo no voy a entrar a dar ejemplos de cada cosa, ¿sí? Pues si ustedes ven los videos, los grupos sanguíneos es el ejemplo bien claro de codominancia, ¿sí? Cuando es A1 o A2 vendríamos a obtener como un fenotipo mixto, vamos a decir. Bueno, exacto, como se expresan los dos genes me dan un fenotipo que es diferente, o sea, que es diferente al... Porque obtenemos la respuesta de ambos de A1 y A2. Exactamente. Bien. Los dos genes, o sea, las dos copias de los genes se están expresando, pero son diferentes, son pequeñas variantes de lo que están expresando y eso me genera entonces una característica de alguna manera diferente a si fuese solo A1 o si solo A2. ¿Ok? Bien. Esto, si quieren, vean los videos y ven la parte de grupos sanguíneos donde van a ver, le va a quedar
bien claro, ¿sí? Igual ahora, para el resto de la clase, para hacerlo más fácil, diríamos, nos vamos a trabajar en esta situación, que es de dominancia completa, es decir, donde va a haber un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿sí? Para hacerlo así más fácil. Entonces, ahora lo que vamos a ver, lo que yo quiero llevarlos un poco es, en la clase pasada estuvimos viendo cromosomas, ¿sí? Cómo los cromosomas de alguna manera se modificaban a lo largo del ciclo celular, cómo después se separaban en la meiosis para pasar a los gametos, etc. Entonces ahora voy a habilitarles una votación, ¿sí? Olvídense de este, lo vamos a hacer acá a través de Zoom, ¿sí? Ese link en realidad es para cuando trabajamos presencial. Y la idea, justamente, que lo que quiero que veamos, esto es un ejercicio y vamos a ver qué es lo que ustedes van a responder, es que consideramos la siguiente figura, que tengo un par de cromosomas homólogos, ¿sí? Si el individuo es heterocigota para el gen A, es decir, que va a tener, si es heterocigota, ¿qué alelos va a tener el individuo en estos cromosomas? A grande y a chica. A grande y a chica. Exacto, a grande y a chica. Entonces la pregunta es, ¿cómo distribuiría sus alelos en los cromosomas homólogos? Y ustedes tienen estas dos figuras, estas dos opciones, ¿sí? La figura A y la figura B, ¿tá? Entonces, yo lo que quiero es que me contesten es cómo se ubican esos alelos en los cromosomas. Ven que la figura A y la figura B son diferentes, ¿no? Sí. Ven la diferencia, ¿no? Sí. En cómo están ubicados los alelos. Entonces yo ahora voy a alargar una votación para que ustedes voten. Vamos a ver cuál es la respuesta más votada y luego vamos a analizarla y ver ustedes, bueno, a ver si la mayoría, acertó con la opción correcta. ¿Sí? Esperen que largo la votación. Me está poniendo que no puedo. Esperen un momentito, a ver si lo puedo hacer desde el celular. Denme un segundo. Acá, supongo que sí. ¿Ustedes la están viendo? Todavía no. No, vemos solo no. la pantalla. Ven solo la pantalla. A ver, un momento, por favor. No me está permitiendo... espera un momento. La última votación, la otra profe lo que hizo fue dejar de compartir pantalla y lo puso y ahí pudo. Ah, bueno, bien. Es que la otra vez lo hice, no sé por qué. Bien, ahora sí volvimos a la pantalla, ¿no? Sí. Ok. Bien. Bien, la figura B fue lo que votaron ustedes, casi el 70% de que era la correcta, y la figura A, sí, el 30%, ¿no? O sea, fue de 31 y 69%. Bueno, vamos ahora a analizarlo para ver si, si la mayoría en realidad estuvo de acuerdo, ¿sí? O sea, estuvo de acuerdo, estuvo en lo correcto, o bueno. Entonces, esperen un momentito. Ahora sí, ahí está. Entonces, vamos a empezar a analizar la situación y acá lo vamos a ver bien con un ejemplo y después volvemos para ver si se disponen como ustedes, la gran mayoría lo planteó. Tenemos acá un cromosoma, ¿sí? Recuerdan acá que tenemos un cromosoma con una sola cromátida y después, ¿en qué situación pasa el cromosoma a tener dos cromátidas? Estoy repasando cosas que ya deberían La replicación. En la fase S. La fase S del ciclo celular, cuando se duplica así el ADN, ¿no? Que pasamos de una cromátida a dos cromátidas. ¿Sí? Si estamos hablando que tenemos cromosomas homólogos, ¿sí? Porque estamos hablando de una célula somática con un par de cromosomas homólogos, nosotros entonces, luego de la fase S, lo vemos así, como ustedes en general lo ven en los libros. Pero recuerden, sí, que la mayoría de las células no están en división, entonces lo deberían de ver
simplemente, ¿sí?, el par de cromosomas homólogos con una única cromátida. ¿Tá? Entonces vamos a poner un ejemplo bien hipotético, ¿sí?, que ya creo que lo habíamos manejado la clase anterior. Por ejemplo, tenemos un par de cromosomas homólogos que tienen el gen A que codifica el color de ojo. Le digo que es totalmente hipotético porque recuerden que el color de ojos, al igual que el color de la piel, que el color de pelo, en realidad está definido por más de un gen, ¿sí? O sea que simplemente en realidad es un ejemplo ficticio. Entonces tenemos un par de cromosomas homólogos, ¿sí?, en una persona, en un individuo, en el cual entonces nosotros tenemos un cromosoma que procede del padre y el otro cromosoma que procede de la madre, ¿sí? Y acá están dibujados con una única cromátida porque la célula no está en división. Entonces, este sería, ¿sí?, si este procede del padre, el alelo A grande, ¿sí?, provino de su padre, del gameto masculino, mientras que el alelo A chica provino ¿sí?, de sus madres de origen, entonces, materno. Simplemente para recordarles lo que habíamos hablado anterior, de que si tenemos, entonces, ambos alelos iguales, hablamos de que es homocigoto, ahora para que lo vean escrito, ¿sí? Y si tenemos los dos alelos distintos, A grande, A chica, entonces hablamos que el individuo es heterocigoto para ese gen o para ese carácter, ¿sí? Bien, y acá resumiendo, es como lo veríamos nosotros entonces ¿sí?, en los pares de cromosomas homólogos. Si yo tengo dos alelos distintos, o sea, posibles para un gen A grande y A chica, o alelo 1 o alelo 2, entonces se pueden disponer así. Es decir, que los dos cromosomas homólogos lleven el mismo alelo A grande, hablamos de homocigota dominante, que los dos cromosomas homólogos lleven el alelo A chica, que hablamos de homocigota recesivo, o que lleven 1 y 1, y entonces en ese caso hablamos que es heterocigota. Entonces, estamos hablando de que cada cromosoma homólogo porta uno de los alelos, ¿sí? Quiere decir que en la situación del heterocigoto, un cromosoma homólogo, un cromosoma proveniente de uno, por ejemplo, de mi padre, sí lleva el alelo A grande. El otro cromosoma, el cromosoma homólogo proveniente de mi madre, lleva el alelo entonces A chica. Entienden que cada alelo está en distintos cromosomas, es decir, uno está en un cromosoma y el otro alelo está en el cromosoma homólogo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Entonces, si volvemos a el ejercicio anterior. Yo tengo acá un par de cromosomas homólogos, ¿sí? Simplemente que estos cromosomas pasaron por la fase S y por lo tanto están formadas cada cromosoma, ¿sí?, por dos cromátidas hermanas, ¿sí? Cuando se duplica el ADN. ¿Estas dos cromátidas del mismo cromosoma son iguales o son distintas? Iguales. Iguales. Exactamente iguales. Son cromátidas idénticas, ¿sí? Entonces, ¿a ustedes les parece que la figura B, un cromosoma puede tener en una cromátida un alelo dominante y en la otra cromátida un alelo recesivo? No. No, es la A. No. Todos, ¿no? Bien, todos Es la A. entienden. Exactamente, ¿no? O sea que el 30%, ese 31% que votó la A es lo que tenía correcto. Es decir, nosotros tenemos el gen, o sea, una copia del gen en un cromosoma y la otra copia del gen en el otro cromosoma homólogo, ¿sí? Si tengo dos alelos distintos, voy a tener el alelo A grande en un cromosoma y el alelo A chico en el otro cromosoma. Si los cromosomas homólogos pasaron por la fase S y duplicaron sus cromátidas, sus dos cromátidas son idénticas, exactamente iguales, que es lo que ustedes ven acá. Este par homólogo que ya pasó por la fase S va a tener en sus dos cromátidas el alelo dominante y el cromosoma homólogo va a tener en sus dos cromátidas el alelo recesivo. ¿Quedó claro? Pero de las dos cromátidas, lo que no me quedó bien claro es, ¿cada cromátida es una del padre y otra de la madre? ¿O no, cada cromosoma homólogo, ¿sí?
O sea, un cromosoma de la madre y otro cromosoma del padre. Exacto. Y cada cromátida o sea, dos cromátidas del padre y dos de la madre. Exacto, porque a ver, muchachos, yo recibo un cromosoma, por ejemplo, hablemos par de cromosoma 1, ¿sí? Yo recibo un cromosoma 1 de mi padre a través del gameto del espermatozoide, ¿sí? Y, o sea, cuando se produce la fecundación, y el cromosoma homólogo 1 de mi madre, ¿sí? Yo tengo un cromosoma de cada uno de mis padres, ¿sí? Cuando la célula entra en ciclo celular, en división, tiene que duplicar su material genético. Entonces, cada cromosoma lo único que hace es copiar su propia información. Y copia, ¿sí? O sea, pasa de tener una única cromátida a tener dos cromátidas. Esto lo vimos en la clase pasada, muchachos. Entonces, estas dos cromátidas que se da esta duplicación en la fase S son genéticamente idénticas, ¿sí? Totalmente idénticas. Yo lo que hago es copiar la información de una cromátida en otra cromátida, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, yo, por ejemplo, no lo había tomado como que era después de la fase de replicación, sino como que era que el cromosoma representado tenía una cromátida de la madre y otra del padre. Por eso era que podía ser diferente. Nunca va a tener una cromátida de la madre y otra cromátida del padre. O sea, si yo les presento, o sea, esto es un par de cromosomas homólogos, ¿sí? Estas dos cromátidas, las dos cromátidas del mismo cromosoma son idénticas, ¿sí? Lo que proviene del padre y de la madre es cada uno de los cromosomas. No confundan cromosomas con cromátidas, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera A grande y A chica, ¿cómo quedaría? ¿Un solo cromosoma homólogo? ¿Como está acá? No, si es A grande, A chica, como está acá esta situación, es un cromosoma homólogo lleva el alelo A y el otro cromosoma homólogo llega el alelo A chica. ¿Sí? Sí, yo lo estaba viendo como cromátidas, no como cromosoma entero. No, como cromosoma entero, tiene que trabajar como cromosoma entero, ¿sí? Profe, sí. Una duda. Homólogo, entonces, ¿a qué se refería cuando decía cromosoma homólogo? Que eso no me dejó muy claro. Ay, muchachos, esto lo vimos en la clase pasada. A ver, la célula, y aparte de todo esto, ya fue para el parcial y fue preguntado en el parcial, o sea, ya deberíamos de seguir para adelante. Las células diploides, que son las células somáticas, ¿no? Los gametos son haploides, hablando en humanos. Las células diploides lo que tienen es su constitución cromosómica, de alguna manera, dos conjuntos o dos conjuntos de cromosomas. Es decir, cada cromosoma está de a par. Yo tengo dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, dos cromosomas 4 y así sucesivamente. Porque un cromosoma provino de mi padre y el otro cromosoma, el homólogo, provino de mi madre. Y esto simplemente porque se juntaron dos gametos, uno de mi padre y otro de mi madre, cada uno que portaba un cromosoma 1, aparte de todo o sea, portaban los 23 cromosomas, ¿sí? Cada uno de los gametos. Cuando se produce la fecundación, entonces obtengo 46 cromosomas, ¿sí? Que son 23 pares de cromosomas homólogos, es decir, dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3 y así sucesivamente. Sí, muchachos, no me quiero detener porque esto ya lo vimos en la clase pasada. En los videos están muy bien explicados, yo me los vi todos. Exacto, están los videos. Si no tuvieron la clase de jerarquización anterior, está el PDF de la clase de jerarquización anterior donde está también recontra bien también explicado, ¿sí? Así que no me quiero detener en esto porque si no, no avanzamos para ver realmente lo que corresponde del tema de hoy. ¿Sí? Bien, ahora bien, sí. La respuesta B, o sea que nunca va a pasar, ¿no? No, es imposible que pase, porque cuando se duplican las cromátidas son idénticas. ¿Sí? ¿Nunca voy a tener esta situación acá? No. Cuando se duplica en la fase S las cromátidas son genéticamente idénticas. Entonces es la figura A la que es correcta, ¿sí? Bien, gracias, profe. Bien. Ahora bien, estábamos hablando acá del ejemplo de un gen en un cromosoma. Usted lo que tiene que tener en cuenta es que en cada cromosoma pueden existir cientos de genes, ¿sí? O sea, no hay un solo gen en cada uno de los cromosomas. Ustedes saben que tenemos casi 30.000 genes, por lo tanto dispuestos en los 46 cromosomas, así que imagínense que hay cientos de genes
por cromosoma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá igual estamos en un ejemplo reducido en el cual estamos mostrando, ¿sí? Un par de cromosomas homólogos en el cual hay 3 genes, ¿sí? El gen P, el gen A y el gen B, ¿sí? Y en realidad ustedes van a tener un genotipo para cada uno de esos genes. Y, por ejemplo, para el gen P, este individuo, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuál es su genotipo? ¿Es homocigota? ¿Es heterocigota? Homocigota. Homocigota. Dominante. Perfecto, es homocigota dominante para el gen P. Para el gen A va a ser homocigota recesivo. Exacto. Y para el gen B va a ser, entonces, heterocigota. Estoy hablando de genotipos, ¿sí? Los genotipos justamente es la constitución genética, es decir, qué alelos tiene el individuo para cada uno de esos genes, ¿está? Entonces, no significa de que todos los genes que estén en un cromosoma todos tienen alelos dominantes y el homólogo tiene alelos recesivos. Es decir, cada gen tiene su genotipo, ¿sí? Individual. Acá tenemos 3 genes, de los cuales uno es homocigota para el alelo dominante, el gen A, ¿sí? Este individuo es homocigota para el alelo recesivo, y para el gen B es heterocigota, ¿sí? Yo para que les quede claro, ¿no? De que uno tiene que fijarse el genotipo para cada uno de los genes que yo voy a analizar sobre el cromosoma, ¿sí? O si estoy viendo genes en distintos cromosomas, es exactamente lo mismo. Bien, vamos a empezar a ver entonces cómo esos alelos o variantes del genes, cómo pasan de una generación a la siguiente y obviamente lo hacen a través de ¿qué? De la meiosis, ¿sí? Y nosotros ya, lo que hemos visto en las clases anteriores, los videos teóricos anteriores, que ya tuvieron la discusión grupal, etcétera, es justamente cómo pasaban los cromosomas, ¿sí? A través de una generación, o sea, cómo pasaban desde en la formación de los gametos y cómo luego en la fecundación se restituía la composición cromosómica. Bien, ahora sabemos que los genes están ubicados en los cromosomas. Entonces yo ahora puedo analizar cómo los alelos de un gen, ¿sí? Se transmiten desde los padres hacia los hijos, ¿sí? Seguimos con el ejemplo ficticio del color de ojos, que ya sabemos que es multigénico, y vamos acá a tener una pareja. Vamos a ir analizando. Tengo una madre de ojos marrones y un padre de ojos marrones, el cual está definido, ¿sí? Por el gen A, totalmente ficticio, el cual el color de ojos marrones es el fenotipo dominante con respecto al color de ojos azul, ¿sí? Entonces vamos y les pregunto. En este caso la proporción va a ser igual a las arvejas de Mendel. Bueno, sí, no te me adelantes, sí, obviamente que va a ser proporción a las arvejas. A ver, muchachos, si el alelo A, que es el dominante, me da el fenotipo que es ojos marrones, ¿sí? ¿Qué genotipo tiene que tener un individuo para tener ojos azules? Recesivo. Las 2 A chicas, recesivo. Homocigota recesivo. Homocigota recesivo, perfecto. Hasta ahí estamos bien. Entonces ahora tengo una pareja, madre y el padre, que tienen ojos marrones y son heterocigotas. ¿Qué significa? Que tienen un alelo dominante en uno de los cromosomas y un alelo recesivo en el cromosoma homólogo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está todo ok? Bien. ¿Cómo pasan esos cromosomas y esos alelos a la descendencia, es decir, a sus hijos? Van a pasar a través de la meiosis, es decir, a la formación de los gametos. Si ustedes recuerdan en la meiosis, ¿sí? En la meiosis 1, lo que sucede es que los cromosomas homólogos se aparean, forman bivalentes, y en la anafase 1 de la meiosis, ¿qué es lo que sucede? Un cromosoma va hacia un polo y el otro cromosoma va hacia el otro polo, ¿sí? De manera que se separan en gametos distintos, ¿sí? Esto lo vimos todo ya la semana pasada. Entonces, cuando se produce esta mujer, ¿sí? Produce los óvulos, va a producir, entonces, un cromosoma homólogo con el alelo A grande se va a ir hacia un gameto, y este cromosoma con el alelo A chica se va a ir hacia el otro gameto, ¿sí? Es decir, que la mitad de sus óvulos van a tener el alelo dominante y la mitad de sus óvulos va a tener el alelo A chica.
¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Y lo mismo va a suceder con el padre, porque tienen el mismo genotipo, los dos son heterocigotas para el alelo A. Cuando el padre entonces en la meiosis forma sus gametos, los espermatozoides, lo que vamos a tener es que la mitad de los espermatozoides van a aportar el cromosoma con el alelo grande, ¿sí? El dominante, y la otra mitad, el 50%, va entonces a aportar el cromosoma con el alelo A chica, ¿sí? ¿De qué va a depender el color, o sea, lo que reciba su hijo? ¿De qué, sí, de qué espermatozoide y de qué óvulos se utilicen para la fecundación? ¿Sí? Y entonces acá lo que tenemos que analizar, y ahora lo que voy a hacer es sacar, simplificar, ¿no? Es decir, en vez de sacar los dibujos de los cromosomas y trabajar solo con el genotipo. Es decir, saco los cromosomas, le agrego acá el genotipo, que es lo mismo que veníamos hablando, ¿sí? Y acá veo entonces que voy a tener, así son los gametos, un gameto que va a aportar el alelo grande y otro gameto, la mitad de los óvulos va a aportar el alelo chica, y lo mismo sucede con los gametos del padre. ¿De qué va a depender la descendencia de lo que reciba? De la combinación de gametos. Por ejemplo, si un óvulo que porta el alelo A grande, ¿sí?, se junta o es fecundado por un espermatozoide que tiene, ¿sí?, el alelo A grande, ¿sí?, entonces pasamos que se juntan dos células haploides, ¿y qué es lo que me va a dar? Un cigoto que, ¿cómo va a ser genotípicamente? Homocigota dominante. Va a aportar los dos alelos A grandes. Ahora bien, si un óvulo que porta el alelo A grande, dominante, voy acá, si es fecundado por un espermatozoide que porta el alelo recesivo, ¿cómo va a ser la descendencia? Heterocigota. Heterocigota, es decir, tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. La misma pasa, y así vamos haciendo las 4 combinaciones. ¿Tá? Entonces, estos son los 4 genotipos, o sea, los 4, acá que tenemos los genotipos posibles con las distintas combinaciones, entonces, de los gametos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, ¿en qué situación dos personas, en este caso esta pareja que tiene ojos marrones, y esto seguimos porque es un ejemplo, por favor, hipotético, pueden tener un hijo con ojos celestes? Cuando es homocigoto recesivo. Exacto, cuando recibe de ambos padres, sí, dos alelos, el alelo recesivo, que es esta situación, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que esta pareja tenga hijos, ¿sí?, con los dos alelos recesivos, entonces del 25%. Porque todos estos, o sea, toda esta situación, ¿qué es lo que me va a dar? Todo ojos marrones, que es el fenotipo dominante. Esta situación me va a dar el fenotipo, entonces, recesivo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos calcular, entonces, ¿sí?, la probabilidad de cómo se transmiten esos alelos a la descendencia? Fácilmente mediante un cuadro de Punnett. ¿Qué es un cuadro de Punnett? Lo único que nosotros vamos a hacer es un cuadrito en el cual vamos a poner cuáles son los gametos posibles del padre, los gametos distintos del padre, los gametos posibles de la madre, y ahí hacemos la combinación de gametos. Lo mismo que hicimos acá, todos estos cruces, pues bien, los vamos a hacer en un cuadrito para que sea más fácil, sí, de entenderlo. Entonces ustedes lo que hacen es, bueno, el padre tenía 2 tipos de gametos, uno que llevaba el alelo dominante y el otro recesivo, y la madre igual. ¿Por qué? Porque ambos padres eran heterocigotos, ¿sí? Bien. Y acá empezamos a combinar. Es exactamente lo mismo que hicimos antes, solo que en un cuadrito para que nos quede más claro. Bien, si la fecundación se da entre este gameto y este gameto, entonces obtengo el genotipo homocigota dominante. Si la fecundación se da entre este gameto y este gameto, tengo entonces el genotipo que es heterocigota. Acá lo mismo. Y acá, si se da entre este gameto y este gameto, tengo un genotipo que es entonces homocigota, sí, recesivo. ¿Quedó claro cómo armar un cuadro de Punnett? Esto ustedes lo pueden hacer cuando se les presenta
una pareja, Sí. les dice cuál es el genotipo, ustedes lo que tienen que fijarse es cuáles son los gametos que produce y hacen el cuadrito, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y de esa manera ustedes pueden sacar cuál es la probabilidad o proporción de la descendencia que va a tener determinado genotipo o determinado fenotipo, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la proporción de la descendencia que va a tener fenotipo a chica? Bueno, es el 25% o un cuarto, ¿sí? Que es lo mismo que cuál es la que tenga el fenotipo recesivo. También es exactamente un cuarto, ¿sí? O 25%. ¿Hasta ahí está claro? Y esto es la primera ley de Mendel, muchachos, es cómo segregan los genes, cómo se transmiten los genes de una generación a la siguiente a través de los gametos. ¿Sí? Es ponerle todo lo que nosotros hicimos en la meiosis de cómo pasaban los cromosomas a los gametos y que luego cómo se restituía en la fecundación. Bueno, ahora lo único que hicimos es ponerle genes, alelos a esos cromosomas, ¿sí? Es nada más. Sí. Ya lo dijeron y no lo entendí. Pero si los dos tuvieran ojos distintos, tipo uno azul y uno marrón, ¿cómo quedaría en A minúscula? Acá está. O sea, estamos hablando de que si el color de color de ojos. La madre azul y el padre marrón. Ah, bueno, ahí el cruzamiento sería totalmente distinto, porque en realidad ahí tendríamos... Y depende si el padre tiene homocigota dominante o... Claro, sí, eso sí, claro, pero tipo si es A, la combinación muchachos, A minúscula... Sí, déjenme hablar. Supónganse que el padre es heterocigote y tiene ojos marrones, ¿sí? O sea que tiene dos tipos de gametos, esa grande a chica. Si la madre tiene ojos azules, ¿sí? Y tiene entonces los dos alelos son a chica. Si los dos alelos son a chica, porque es homocigota recesiva la madre, ¿cuántos gametos distintos va a producir? Mitad. Los gametos van a tener la misma información. Uno solo. Todos van a tener únicamente, entonces todos van a tener únicamente acá, el alelo, todos los óvulos de la madre van a tener recesivo. ¿Está? Entonces, claro. Exacto. Entonces tenemos que eliminar esta fila directamente. Y lo que vamos a tener es la combinación. La única combinación posible va a ser un espermatozoide que tenga el alelo dominante con el recesivo de la madre y me va a dar esto, ¿sí? Y esta combinación del espermatozoide con el alelo recesivo con el recesivo de la madre y me va a dar esto. ¿Qué significa? Que en ese caso la mitad de la descendencia, el 50% va a ser homocigota recesivo y el otro 50% va a ser heterocigota. ¿Está? Ustedes lo que tienen que fijarte es cuáles son los genotipos del padre, cuántos gametos distintos producen y ahí hacen el cuadrito, ¿sí? Dependiendo del genotipo. El razonamiento es exactamente igual, ¿sí? Obviamente que si uno de los padres es homocigota es más fácil, porque tengo solo un gameto posible, ¿sí? Entonces el cuadrito se reduce a la mitad. ¿Quedó claro? ¿Sí? Igual eso... Sí. Van a la discusión, muchachos, de mañana, van a tener ejercicios para hacer de este tipo tranquilamente, o sea, para practicar bastante. ¿Se puede hacer una consulta? Sí, obvio, decime. Porque ejercicios sobre la semana 5 vamos a tener, sobre la autoevaluación esa que suben. Las autoevaluaciones las subimos, sí. Ustedes van a tener siempre, una vez que se da el tema, se dan ustedes ven los videos, se da la jerarquización y la discusión grupal, nosotros habilitamos las autoevaluaciones de cada uno de los temas. Es decir, al final de la semana van a tener autoevaluación de leyes de Mendel y genealogías. ¿Sí? Digo esto porque yo como hago todo por Zoom, porque soy del interior, no voy a presenciales y capaz que me pierdo alguna cosa y no... No, igual las discusiones grupales, o sea, por ejemplo, mañana está la discusión grupal de leyes de Mendel, que es lo que estamos dando ahora. Sí, yo la mañana siguiente, el viernes de mañana, ya subo la respuesta de esa discusión grupal. Y después el viernes está la discusión grupal de genealogías y el sábado de mañana les subo las respuestas, sí, de esa discusión grupal. O sea, que el que no va a la discusión grupal igual va a tener las respuestas, ¿sí? Los que puedan, porque están acá en Montevideo, vayan, que siempre está bueno porque tienen ejercicios y pueden sacarse dudas con los docentes, etcétera, ¿sí? Bien, gracias. Seguimos.
Esto es primera ley de Mendel, en el cual simplemente explicamos, bueno, cómo se transmiten los alelos de un gen de una generación a la siguiente. ¿Sí? Vamos a verlo ahora nuevamente, vamos a volver a la meiosis y se los voy a colocar esos alelos en los cromosomas para que ustedes vean el razonamiento. Tengo acá un par de cromosomas homólogos con dos alelos distintos, A grande y A chica, cada uno. ¿Qué es lo que sucede en la meiosis? Esto es repaso de la clase anterior, ¿sí? Individuo heterocigota significa que un cromosoma homólogo lleva el alelo grande, el otro lleva el alelo chica, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la metafase de la meiosis 1? Recuerdan que los cromosomas homólogos se aparean. Exacto, están apareados formando los bivalentes y lo que va a suceder es un cromosoma homólogo va a ir hacia una célula, hacia un polo, y el otro cromosoma homólogo va hacia el otro polo. ¿Qué es lo que sucede en la meiosis 2? ¿Qué es lo que se separan? Las cromátidas. Las cromátidas, exacto, ¿qué es lo que sucede acá? Es decir, yo ahora que tengo el cromosoma homólogo con el alelo chica en esta célula, el cromosoma homólogo con el alelo A grande dominante en esta célula. Ahora se separan las cromátidas, y es lo que sucede acá, ¿sí? Voy a tener dos células, a partir de esta, dos células que portan el alelo recesivo. Y a partir de estas células voy a tener dos células que portan el alelo dominante. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces acá obtengo las 4 células gaméticas. Son 4 gametos entre sí. Desde el punto de vista del gen A, ¿sí? Estos dos gametos llevan el mismo alelo, que es el alelo recesivo. Y estos dos gametos, ¿sí? Llevan el alelo, ¿sí? Dominante. ¿Quedó claro? Por eso es que decimos de que un individuo heterocigota produce para ese gen, ¿sí? Considerando el genotipo de ese gen, entonces dos tipos de gametos distintos, los que portan el alelo grande y los que portan el alelo A chica. ¿Bien? Esto es llevándolo los del cuadrito del Punnett, etcétera, a etapas de la meiosis. Nada más, es para hacerle la conexión de lo que vimos antes con lo que estamos viendo ahora. Ahora bien, ¿qué pasa? Y acá entramos en lo que es la segunda ley de Mendel. ¿Qué pasa si yo en vez de considerar un único gen, considero dos genes que están en distintos cromosomas? Es decir, ahora no solo voy a considerar el gen A, voy a considerar el gen A que está en un par de cromosomas homólogos, por ejemplo, el paro 1, por decirles algo, y el gen B que está, por ejemplo, en el par 2, ¿sí? O cualquier otro par de homólogos. O sea que ahora voy a trabajar con dos genes distintos, que están en dos cromosomas distintos, ¿sí? Entonces yo lo que quiero ver es, bueno, cómo se pasan los alelos de ambos genes, ¿sí? De padres a hijos. Y ahí entramos en lo que es la segunda ley de Mendel, que es la segregación independiente de genes. ¿Qué significa la segregación independiente de genes? Es que cómo se pasan los alelos del gen A, ¿sí? Y es independiente de cómo se segregan, ¿sí? Los alelos del gen B, y ahora lo vamos a ver por qué. Vuelvo al mismo esquemita que les mostré recién, pero ahora con la situación en que voy a considerar dos pares de cromosomas homólogos, uno que lleva el gen A y el otro que lleva el gen B, como lo ven ustedes acá, ¿sí? Acá se les pone colores porque, por ejemplo, vamos a considerar que rojos son los cromosomas de origen materno, el celeste los de origen, o azul los de origen paterno. Este individuo, si yo considero ambos genes, o sea, el A y el B, que están en distintos cromosomas, ¿sí? Uno, por ejemplo, en el cromosoma 1, en el par 1, y otro en el par 2, ¿sí? Este individuo se dice que es doble heterocigota. ¿Qué significa que es doble heterocigota? Que en un par de cromosomas homólogos va a tener el alelo grande y el alelo chica, y para el gen B tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Sí. Bien, no hay duda. Perfecto. Incluso podría ser en el mismo cromosoma eso. Bueno, vamos a verlo no, podría ser en el mismo cromosoma, pero nosotros vamos a ver las situaciones que están en cromosomas distintos, que es mucho más fácil.
Cuando están en el mismo cromosoma la cosa se complica y no lo vamos a ver en el curso. Ahí decimos que los cromosomas, cuando están muy cerca entre sí dentro del mismo cromosoma, se dice que están ligados, ¿sí? Y no cumplen las leyes de Mendel, ¿sí? Justamente. Entonces estamos dando las situaciones más sencillas, ¿sí? de cómo segregan los genes. Es una cuestión de tiempo. Si tuviésemos más tiempo, daríamos todas las causas en las cuales no se cumplen las leyes de Mendel, ¿sí? Entonces que las proporciones no son las esperadas. ¿Tá? Pero vamos a suponer que estos dos genes están en cromosomas distintos, ¿sí? Entonces, si están en cromosomas distintos, ¿qué es lo que va a suceder? Recuerden, volvemos a lo mismo en la meiosis. ¿Qué es lo que sucede en la metafase 1 de la meiosis? Se aparean los cromosomas homólogos. Y tenemos esta situación. Tengo acá los dos pares de cromosomas homólogos apareados, ¿sí? Y se me pueden suceder dos cosas, ¿sí? Solo visualizando estos dos pares de cromosomas. Por ejemplo, que me quede hacia este polo, el alelo A grande en uno de los cromosomas y el alelo B chica en este par de cromosomas, y después para este polo me quede el alelo A chica y el B grande, o se puede dar esta situación, que los dos alelos dominantes queden hacia un polo y los dos recesivos hacia el otro. Que se dispongan de esta manera o esta manera es totalmente al azar, ¿sí? Totalmente al azar en que se dispongan de una manera o se dispongan de otra manera. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces vamos a analizar las dos situaciones. Vamos a analizar esta que es la más fácil. Tengo los dos alelos dominantes, ¿sí? De cara hacia un polo y los dos alelos recesivos de cara hacia el otro polo. Se separan acá cromosomas homólogos, ¿no? O sea, se dividen así y entonces van a generar una célula que va a tener, ¿sí? Estos dos cromosomas con el alelo dominante A y con el alelo dominante B, y esta célula se quedó con los dos cromosomas, ¿sí? Con los alelos recesivos. ¿Bien? Esta es la situación. Bien, ¿qué es lo que pasa en la meiosis? ¿Qué es lo que se separa? Las cromátidas. Las cromátidas, exacto. Entonces, vamos a ver. Se separan acá las cromátidas y acá me va a dar dos células. A partir de esta célula tengo dos células, ¿sí? ¿Sí? En el cual van a tener entonces el alelo A grande de un cromosoma y el alelo B grande del otro cromosoma. Estas dos células son de igual genotipo para los genes A y los genes B. Y en este caso, lo que me va a quedar es lo mismo, dos células hijas que van a aportar los dos alelos recesivos. ¿Sí? Bien. Ahora, si se me da esta situación, y es totalmente al azar que se dé una a la otra, quiere decir que cuando empieza la gametogénesis, en algunas situaciones se va a dar esto, en otras situaciones se va a dar esto. ¿Sí? Es lo mismo, se aparean los cromosomas homólogos, se separan en dos células hijas, pero en este caso me quedo el alelo grande y el B chica en una célula, y el alelo A chica y el B grande en otra célula. Luego la meiosis 2 se separan las cromátidas y es lo que yo obtengo, ¿no? Es decir, dos células acá que son iguales en cuanto al genotipo A y B, y estas dos células que son iguales. Y acá le pregunto, cuando se produce la gametogénesis formándose los gametos, este individuo, ¿cuántos gametos distintos con respecto al gen A y B puede producir? 2. ¿Le parece que 2? 4. 4. Exactamente, en realidad son 4 gametos distintos, es decir, estos son iguales entre sí con respecto al genotipo A y B, no estamos hablando de con respecto al genotipo A y B, ¿cuántos gametos distintos? Esto es uno, porque prácticamente estos son iguales, esto es otro, este es otro, y esto es otro. Es decir, va a dar 4 gametos distintos con respecto al genotipo A y B en iguales proporciones, es decir, 25% en cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, si se produce la gametogénesis, yo esperaría que si fuese un hombre, por ejemplo, el 25% de los espermatozoides tuvieran este genotipo, el otro 25% de los espermatozoides tuviese este genotipo y así sucesivamente. Pregunto algo.
¿Eso Sí. es por el locus del gen? ¿Es por el lugar que esté ubicado el gen? En realidad están ubicados en cromosomas distintos, entonces simplemente es porque los cromosomas se agregan de manera independiente. Despertame ¿Sí? cuando termine. Silencien los micrófonos. En realidad, de lo que depende es de que, como los genes A y B están en cromosomas distintos, se agregan de manera totalmente independiente. Y por eso se puede dar esta situación o se puede dar esta. ¿Sí? Porque cómo se dispone el par de cromosomas que lleva el gen A es totalmente independiente de cómo se puede disponer el par del cromosoma que lleva el gen B. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Ahí A y B dan para fenotipos distintos? ¿Son para dos características diferentes o para la misma? No, estamos hablando que son dos genes distintos que codifican características distintas. ¿Sí? Claro. ¿Está? El A chica y el A grande son las variantes de la misma característica. O sea, tengo dos genes distintos, A y B, que codifican dos características distintas y que están ubicados en distintos cromosomas. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejemplo. Vamos a considerar individuos con distintos tipos de genotipos. Es decir, esta es la situación que vimos recién. Tengo dos pares de cromosomas homólogos distintos, un par lleva el gen A, el otro lleva el gen B, y si yo les pregunto, ¿cuántos gametos distintos es capaz de producir este individuo? Son 4, las 4 combinaciones, es decir, que este cromosoma A grande esté con el cromosoma B, con este cromosoma que lleva el B grande, A grande con B chica, o A chica con B grande. Tengo acá los 4 gametos distintos, ¿sí? Esto es lo que vimos recién, el mismo ejemplo que vimos recién. ¿Qué pasa si tengo este individuo? ¿Sí? Que es homocigota dominante para el gen A y homocigota recesivo para el gen B. ¿Cuántos gametos distintos va a producir? Una combinación sola, ¿sí? Porque recuerden acá que ustedes separan cromosomas homólogos en la meiosis, y entonces lo que va a ir para una célula va a ser un cromosoma llevando el alelo A grande y el otro cromosoma llevando el alelo B chica. No tengo otra opción. Acá solo produce un único tipo de gametos. Esta situación. Y acá lo que tienen es lo que tienen. Un solo ¿Hola? tipo. Hola, ¿me escucha? Sí. Ahí produce un solo tipo, pero lo produce 4 veces o una sola vez. En realidad nosotros acá en el individuo lo que le preguntamos es ¿cuántos gametos distintos? O sea, en realidad va a producir 8 células exactamente iguales. ¿Sí? Por eso nosotros le decimos ¿cuántos gametos distintos puede producir? Únicamente uno. Obviamente que a partir de una célula vas a generar, ¿sí? 4 células distintas. ¿Sí? Y dependiendo de la combinación que se dé, vas a generar, pero en realidad siempre todas las células que genere considerando solo el gen A y el B, son todas iguales. ¿Sí? Sí. Bien. El individuo 3, en realidad, ¿cuántos gametos distintos puede generar? Solo 2. ¿Sí? Porque siempre acá solo tengo A chica y es combinar A chica con B chica o A chica con B grande. Y el individuo 4 obviamente solo puede generar un gameto distinto. Estamos hablando de gametos distintos. Muchachos, vamos a hacer un cuadrito de Punnett, o sea, vamos a hacer el razonamiento que hicimos antes con el color de ojos, lo vamos a hacer ahora, bueno, considerando dos genes que codifican dos características distintas. ¿Sí? Tengo esta pareja, gen A y gen B, y tengo los genotipos, ¿sí? De cada uno de los genes para ambos individuos. Tengo que la mujer es doble heterocigota, es decir, que para el gen A tiene A grande A chica y para el gen B, B grande B chica. El hombre, ¿sí? La mujer en este caso, para el gen A, que está en un cromosoma, ¿sí? Es homocigota recesivo, o sea que porta 2 alelos recesivos, mientras que para el gen B es heterocigota. ¿Está? ¿Hasta ahí está claro? Yo le estoy dando una pareja con los genotipos de dos genes distintos A y B que codifican dos características distintas. Si yo quiero ver cómo segrega, cómo pasan esos alelos a la descendencia, ustedes lo que tienen que hacer es un cuadrito de Punnett como hicimos
antes. Y lo que tienen que ustedes poner acá es los gametos diferentes. En el caso de este hombre que es doble heterocigota, ¿cuántos gametos distintos va a generar? 4. 4. Es todas las combinaciones. Es decir, A grande, B grande, A chica, B chica, A grande, B chica y A chica, B grande. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Bien. En el caso de la mujer, ¿cuántos gametos distintos va a generar? 2. ¿Cuáles son? A chica, B grande, A chica, B chica. Perfecto. A chica, B grande y A chica, B chica. ¿Bien? Yo tengo los gametos diferentes que puede producir la mujer y los que puede producir el hombre. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es asociarlos, es decir, bueno, si este gameto fecunda, si este espermatozoide fecunda este óvulo, ¿cómo es el genotipo del cigoto? Y ahí empezamos a hacer una asociación. Esta es la situación. Si este espermatozoide fecunda este óvulo, entonces el cigoto va a tener este genotipo. ¿Lo entendieron? Sí. ¿Sí? Y así seguimos. Si este espermatozoide fecunda este óvulo, entonces el genotipo va a ser este. Y así seguimos haciendo todas las combinaciones y llenando el cuadro de Punnett. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es combinando esto con esto y ahora voy a combinar este gameto con este óvulo. ¿Sí? Este gameto con este. Que capaz que, no sé si está bien, pero por ejemplo lo de arriba son las 4 letras del varón y la mujer, pero lo del costado del cuadro, ¿de dónde sale? Estos son los gametos posibles que pueden producir. Los gametos distintos que producen, ¿sí? Yo los saco de acá, del genotipo que tienen. Este es el genotipo de cada individuo, del hombre y de la mujer, ¿sí? Del genotipo, yo digo, bueno, yo de este genotipo, ¿cuántos gametos distintos puede producir si tiene este genotipo? Bueno, son 4. La combinación de alelos, A grande con B grande, A grande con B chica, A chica con B grande, A chica con B chica. Y acá los pongo los 4. ¿Sí? Ya entendí, gracias. ¿Está? Bien, sí. Entonces seguimos haciendo la combinación de gametos. Bien, estos son todos los posibles genotipos que podría tener la descendencia, ¿sí? Bien, si yo quiero ahora ver los fenotipos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué fenotipos me va a dar, qué proporciones en la descendencia yo voy a ver cada fenotipo? Entonces, supónganse, si yo quiero ver qué proporción de la descendencia va a tener los dos fenotipos dominantes, las dos características dominantes, ¿sí? Para que tengan las dos características dominantes, tiene que tener al menos un alelo A grande y al menos un alelo B grande, ¿sí? Para tener los dos fenotipos dominantes. Simplemente nos fijamos, decimos, bueno, acá tengo al menos un alelo A grande y un B grande, acá tengo un alelo A grande y acá también tengo uno B grande, acá tengo un alelo A grande y acá tengo uno B grande. En el resto no tengo los dos alelos dominantes. ¿Tá? Quiere decir que 3/8, ¿sí?, de la descendencia, ¿sí?, va a tener entonces, o esperaría tener, porque siempre hablamos de probabilidades, esperaría tener los dos fenotipos dominantes. Y así vamos razonándolo. Seguimos. Siempre arrancamos con ese primero, ¿no? Cuando tienen los dos dominantes. No necesariamente, depende de lo que les pregunten. Les pueden preguntar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la descendencia tenga los dos fenotipos recesivos? Bien. Entonces, si a vos te pregunta cuál es la probabilidad de la descendencia que tenga los dos fenotipos recesivos, vos tenés que decir, bueno, si tiene que tener los dos recesivos, tiene que tener obligatoriamente A chica, chica, B chica, B chica, para que tengan los dos fenotipos recesivos. Entonces me voy a fijar el cuadrito. ¿Tengo algún caso de A chica, chica, B chica, B chica? Sí, tengo uno. Es 1/8. Esa, es decir, a vos te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de la descendencia de que tenga un fenotipo doble recesivo? En este caso es 1/8. Yo te estoy haciendo el razonamiento de todos los fenotipos posibles. Está bien. ¿Sí? Pero en general te preguntan uno. Te van a preguntar solo uno. Eso lo van a ver clarísimo en la discusión grupal de mañana. Y aparte con ejemplos de características o enfermedades genéticas, ¿sí? Bien, si yo quiero que tenga un fenotipo dominante A, pero el fenotipo recesivo B, ¿sí? Entonces lo que tengo que buscar es que tenga 2 B chicas y al menos una A grande, que es esta situación, que también es 1/8, y así voy determinando, ¿no?
que tenga este fenotipo, el recesivo A, pero el dominante B, cuento, y entonces tengo 3/8, ¿sí? ¿Entendieron entonces cómo ustedes sacar los genotipos posibles en la descendencia, las proporciones y cuáles pueden ser los fenotipos? Sí. ¿Sí? Bien. Bien, esto es cuestión práctica, muchachos. Literalmente va a ser así, les digo. Si pueden ver a la discusión de mañana, van a ver los ejemplos, ¿sí? Con o sea, no solo con fenotipo AB, sino con características, enfermedades, etcétera. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí todo claro? Acá lo único que hablamos fueron leyes de Mendel. Primera ley, cómo segregan los alelos de un gen a través de los gametos en la siguiente generación, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa si yo considero dos genes que están en cromosomas separados, cómo segregan a la siguiente, ¿sí? A la siguiente generación, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo analizamos esto en familias, en humanos, ¿sí? Cómo se estudia la segregación de los genes en las familias. Y ahí entramos en lo que es los modos de herencia, ¿sí? Es decir, los modos de herencia que nosotros podemos estudiar, ¿sí? Es decir, y siempre ahora nos vamos a centrar en una herencia monogénica. ¿Qué significa? Que voy a ver cómo se heredan determinadas características o enfermedades genéticas, ¿sí? A través de las generaciones que se deben a únicamente un gen. Por eso hablamos de herencia monogénica, es decir, solo hay un gen involucrado en esa característica o en esa patología. ¿Sí? Bien. Y acá va a depender el modo de herencia es si ese gen está en un gen autosómico o en un gen del par sexual. ¿Sí? ¿Entienden cuando eran los autosómicos? Que eran los 22 pares de cromosomas, ¿sí? Autosómicos que iban del 1 al 22 y que nosotros después teníamos un par de cromosomas sexuales que determinaban el sexo cromosómico o genético, ¿sí? Del individuo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Que lo vimos en la clase pasada. Bien. ¿Por qué hacemos esta distinción en si el gen está en un gen autosómico o está en un gen del cromosoma, en un cromosoma sexual? Porque, obviamente, ¿sí? Ustedes recuerdan que, a ver, las mujeres, ¿qué cromosomas sexuales tenemos? 2X. XX. Nosotros tenemos 2 cromosomas X. En cambio, los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿sí? Por lo tanto, el modo de herencia, ¿sí? De un gen o una patología, por ejemplo, que está determinada por un gen en el cromosoma X, obviamente la manifestación va a ser distinta, ¿sí? O cómo se hereda va a ser distinta en las mujeres que en el hombre, porque nosotros tenemos 2 cromosomas X y el hombre solo tiene un cromosoma X. En cambio, en todos los cromosomas autosómicos, que son todos los cromosomas homólogos, tanto hombres como mujeres tenemos un par de cromosomas 1, un par de cromosomas 2, un par de cromosomas 3 y así sucesivamente. Por eso tenemos que hacer esa diferencia. Y ahora vamos a ver que eso también se manifiesta en cómo nosotros vemos esa patología o ese rasgo, cómo se ve en la familia. Entonces vamos a separarlo en herencia autosómica por un lado y herencia ligada al X por el otro. ¿Y por qué dejo de lado el cromosoma Y? ¿Sí? Muchachos, esto lo habíamos hablado también en la clase pasada. En el cromosoma Y hay muy pocos genes, no es que no haya información genética, hay pocos genes, ¿sí? La mayoría de los genes que están en el cromosoma Y están asociados a la masculinización del embrión, ¿sí? En cambio, en el cromosoma X hay muchísimos genes, ¿sí? Y uno pensaría, bueno, todos los genes que están en el cromosoma X están asociados a la feminización del embrión. No. ¿Sí? La gran mayoría de los genes que están en el cromosoma X son genes que son esenciales para la correcta, o sea, genes que no tienen nada que ver con la determinación femenina del embrión, ¿sí? Es decir, que son genes que son esenciales para
la vida de la célula, el tejido o el órgano. Es por eso de que no existe individuos viables que tengan un solo cromosoma ahí y que les falte el X. ¿Sí? O sea, no hay individuos Y0, por ejemplo. ¿Sí? No es viable si le falta el cromosoma X. ¿tá? Entonces, por eso nosotros vamos a basar la herencia ligada en el cromosoma X. Bien, herencia autosómica o herencia ligada al X, sí puede ser dominante y recesivo, dependiendo si el alelo que produce la patología o esa característica que estamos estudiando es el dominante o es el alelo recesivo. En el caso de los autosómicos también puede haber casos de herencia codominante, pero nos vamos a centrar en lo que es dominante y recesivo, ¿sí? Muchachos, no voy a entrar en cómo se arma una genealogía, ¿sí? Eso está todo bien explicado en el video. Ya saben ustedes que circulito, mujer, cuadrado es hombre, individuos afectados por la característica o el rasgo que estamos estudiando o la enfermedad que estemos estudiando, se pintan colores y el resto se mantiene, sí, en blancos. Armamos una genealogía con la información de la familia. Lo ideal para cuando uno quiere evaluar en una familia el modo de herencia de por ejemplo, una enfermedad genética o de un rasgo, lo ideal es tener varias generaciones, ¿sí? Cuantas más generaciones nosotros tengamos y mayor información de la familia tengamos, obviamente va a sernos más fácil de determinar el modo de herencia. ¿Para qué nosotros podríamos querer saber cuál es el modo de herencia de un rasgo que se está transmitiendo en la familia, que puede ser un rasgo que puede ser, por ejemplo, patológico? ¿Para qué podría querer saberlo? Prevención. ¿Prevención de qué? Para determinar cuál es la enfermedad. En realidad la enfermedad muchas veces se ve desde el punto de vista clínico. Yo tengo una patología y eso lo veo desde el punto de vista clínico. Es cierto que el modo de herencia me puede orientarse a algún diagnóstico diferencial. Pero si yo creo realmente, tengo determinada característica que se está transmitiendo en la familia, que es patológica, ¿sí? Y yo ¿para qué quiero saber cuál es su modo de herencia? A los efectos de saber si se va a realizar una nueva descendencia o no. Exacto. De alguna manera es para hacer un consejo genético a las parejas. Es decir, supónganse de que tienen una pareja que decide tener familia, de tener hijos, y hay una enfermedad genética que se está transmitiendo en la familia y no se sabe exactamente cuál es el modo de herencia, ¿sí? Entonces también es un tema de decirle, bueno, yo puedo, habiendo el modo de herencia, yo puedo calcular, ¿sí?, cuál es la probabilidad que una pareja pueda tener niños afectados con esa patología o pueda tener determinado rasgo. Entonces uno puede asesorar a la familia, ¿sí? Y de esa manera, entonces, decirle, bueno, ustedes pueden tener una probabilidad de tal porcentaje de que su hijo, por ejemplo, sea afectado, ¿sí? Recuerden siempre que estamos hablando de probabilidades, muchachos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que hay una probabilidad del 25% de que la descendencia tenga determinada característica, es una probabilidad y no necesariamente siempre se cumple. Cuanta mayor descendencia nosotros tengamos, más nos acercamos a la probabilidad. Imagínense que yo tiro una moneda, cara o cruz. ¿Cuál es la probabilidad que salga cara? 50%. 50. Perfecto, 50%. Yo la tiro 4 veces. Me pueden salir 3 veces cara y una cruz, ¿no? O las 4 caras, por eso es probabilidad. O las 4 caras, por eso es probabilidad, ¿sí? Ahora bien, si yo tiro la moneda 100 veces o 500 veces, probablemente me acerque cada vez más a ese 50%, ¿sí? Pero en una familia de humanos, de una familia, ¿sí?, en el cual normalmente tener 2 o 3 hijos es lo normal, no necesariamente siempre se cumplen esas probabilidades, ¿sí? De repente una pareja le decís, bueno, tiene probabilidad del 25% que su hijo esté afectado con determinada patología, tiene un hijo solo,
y es afectado, ¿sí? Y decir, bueno, pero en realidad tenía solo 25%, y bueno, pero te caíste en ese 25%. Quiero que tengan eso claro, que siempre hablamos de probabilidades, ¿sí? ¿Está claro? Sí, también poder diferenciar si es portador o es afectado. Bueno, eso ahora lo vamos a ver, ¿sí? No se me adelante. Bueno, vamos a empezar a analizar lo que es una herencia autosómica dominante, ¿sí? Bien, entonces, una de las características, esto también está en el video y voy a ir medio rápido porque esto ustedes ya lo deberían de saber si ya vieron el video y lo van a repasar en la discusión grupal del viernes. Los rasgos autosómicos dominantes, en general, cuando uno analiza una familia que tiene varias generaciones, como es esta que tiene 4, ¿sí? Nosotros lo que observamos es que aparecen individuos afectados con este rasgo o patología en todas las generaciones. O sea, en general uno mira y ve individuos afectados en todas las generaciones, ¿sí? Al menos un individuo... Perdón. Sí. Nunca se puede saltear una generación. No hay chance. No es que no hay chance, no, sí puede, pero normalmente si yo tengo muchas generaciones, lo que son los rasgos dominantes, sí, es más probable de verlos en todas las generaciones. Imagínense que yo solo veo esta parte, ¿no? O sea, fíjense que si yo veo solo esta parte de la genealogía, yo solo viendo esta parte de la genealogía no puedo determinar el modo de herencia. Por eso es fundamental, muchachos, de que ustedes tengan la mayor información de los individuos de la familia. ¿Sí? Silencien los micrófonos, por favor. ¿Sí? Entonces, silencien los micrófonos. Bien. Es decir, lo fundamental es tener la mayor cantidad de información cuando uno arma una genealogía. Cuanta más información nosotros tengamos, mejor nosotros vamos a poder definir el modo de herencia, ¿sí? De un rasgo o de una patología. Si uno tiene una genealogía como esta, donde tiene 4 generaciones, con individuos, primos, etcétera, y un montón de individuos, para nosotros nos es más fácil de poder ver que un rasgo dominante en general se ve en todas las generaciones. Es decir, vemos individuos afectados con ese rasgo en todas las generaciones, como estamos viendo acá. Bien, si ese gen que está involucrado en el rasgo que estamos analizando en la familia está en un cromosoma autosómico, ¿deberíamos ver diferencias entre frecuencia de afectados en hombres y en mujeres? No. No, exactamente. Tendría que ser el 50%. Debería de ser más o menos lo mismo. Como todo esto es probabilidades, es decir, que los rasgos autosómicos dominantes lo vería individuos afectados en todas las generaciones y con prácticamente o similar frecuencia entre varones y mujeres, que es lo que nosotros estamos viendo en esta genealogía. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Bien. Vamos a pasar entonces a... Los individuos no afectados no transmiten, ¿sí?, a la descendencia este rasgo. ¿Y por qué? Son homocigotas recesivos, exacto. Para que el individuo no esté afectado por el rasgo que nosotros estamos estudiando, obligatoriamente tiene que ser, o sea, este individuo tiene que ser homocigota recesivo. En este caso tengo una mujer que es homocigota recesiva, su pareja también es sana o no tiene rasgo, por lo tanto también es homocigota recesivo. Si ambos son homocigotas recesivos, ¿pueden tener descendencia afectada? No. No, porque para estar afectada... La descendencia también es homocigota. Exacto, porque para estar afectada tengo que tener al menos un alelo dominante. Entonces, todos los individuos no afectados no transmiten el rasgo a su descendencia, ¿tá? Que es lo que ustedes ven acá. Sin embargo, un individuo que está afectado, ¿sí?, tiene que tener al menos un progenitor, ¿sí?, afectado. Es decir, supongamos esta mujer está afectada con este rango autosómico dominante, es heterocigota. ¿Por qué obligatoriamente tiene que tener tiene que tener al menos un progenitor afectado? Porque heredó el dominante de su predecesor. De alguno de sus padres, exactamente. En este caso de su padre. Exacto. Este alelo dominante lo heredó de alguno de sus padres. Entonces, tengo que tener alguno de mis padres, si yo estoy afectada, alguno de mis padres tiene que tener también el alelo dominante, que en este caso
lo hereda de su padre, ¿no? Que también está afectado, ¿sí? Su madre acá debería ser chica, porque... Exacto, homocigota recesivo. Bien, ahora bien, un individuo que está afectado, como este, vamos a analizar, vamos a ir para este lado para ir, como este individuo que está afectado, transmite el rasgo al 50% de su descendencia. ¿Por qué? ¿Sí? Este individuo que es afectado es A grande A chica, ¿sí? Bien, entonces, su descendencia, ¿cuál es la probabilidad de que reciba el alelo dominante? 50%. Exacto, porque van a recibir gametos con el alelo dominante A, ¿sí? O gametos con el alelo recesivo. Y la probabilidad es 50%, que es lo que ustedes ven acá. Es decir, la mala suerte es que esta mujer y este varón recibieron un alelo dominante del padre y el alelo recesivo de la madre, mientras que estos que son sanos, estos hijos que son sanos, recibieron el alelo recesivo de la madre y el alelo recesivo, sí, del padre. Quiere decir que un individuo afectado transmitiría el rasgo al 50% de su descendencia. Como siempre hablamos, son probabilidades, ¿sí? Siempre estamos hablando de probabilidades, ¿sí? O sea, tiene un 50% de probabilidad de tener un hijos afectados, independientemente si son hombres o si son mujeres, porque estamos en un rasgo que son autosómicos. Si hacemos un cuadrito de Punnett para esta situación, es esto, ¿no? Estos son los alelos, los gametos posibles que puede producir la madre. Estos, un único gameto que puede producir el padre. Y acá hacemos entonces el cuadrito, y estas son las dos descendencias posibles, dos genotipos que puede tener la descendencia. El 50%, ¿sí? Va a ser heterocigota y va a estar afectada, y el otro 50% va a ser homocigota recesivo y entonces va a ser sana, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas acá? Sí. ¿Ninguna? Bien, seguimos entonces para adelante. Vamos entonces a ver la situación del modo de herencia autosómica pero recesivo. ¿Qué significa? Que para que se manifieste el rasgo... No te me adelantes, yo no pregunté eso. ¿Sí? Es decir, para que se manifieste el rasgo, ¿sí? O la patología. Muchachos, ¿cómo tiene que ser el genotipo? Homocigota recesiva. Homocigota recesiva, es decir, A chica. Muchachos, me están rayando la pantalla, les agradezco que, ¿sí? De que dejen de escribir. Homocigota, sí, recesivo, ¿sí? Ahora bien, si está en los cromosomas que son autosómicos, ¿yo vería diferencias entre la frecuencia de este rasgo entre hombres y mujeres? No. No. En general, no. Debería de haber una misma frecuencia en hombres o mujeres. Similar, ¿sí? Que no significa que se cumpla, ¿sí? Y a su vez, una de las características que tienen los rasgos recesivos, ¿sí? Autosómicos recesivos, es que yo no veo individuos afectados en todas las generaciones, sino que más bien se saltean generaciones. Lo que tengo es individuos afectados con padres sanos, que es lo que ustedes ven acá, individuo afectado con padre sano, individuo afectado con padres sanos. Entonces ustedes ven que no hay individuos afectados, sí, en todas las generaciones. Y ahí bien... Pero esos padres son portadores. Esos padres son portadores, obligatoriamente. A ver, este individuo que está afectado es A chica, no tiene opción, ¿está? Por lo tanto, sus padres, si recibió 2 alelos A chica, significa que cada uno de sus padres tiene que tener un alelo recesivo. Estos 2 padres son sanos, pero son portadores del alelo recesivo que produce esa patología o el rasgo que yo estoy estudiando. Porque los padres vendrían a ser heterocigotas. Los padres van a ser heterocigotas. Ahora lo vamos a ver acá. Por ejemplo, acá está la situación.
tengo un individuo afectado, que tiene que ser a chica, obligatoriamente sus padres son entonces heterocigotas sanos, pero se dice que son portadores, o sea, son sanos, pero portan el alelo, ¿sí? Que podría generar esa patología, ¿sí? Y esto es lo que dice, ¿no? Individuos afectados tienen padres sanos, pero que son portadores. Esta misma situación sería la que está acá, ¿no? ¿Sí? Este individuo sería, a chica, y acá tengo dos padres que son, entonces, heterocigotas. Bien, los rasgos autosómicos recesivos tienen mayor probabilidad de aparecer entre los descendientes en familias donde existe consanguinidad, como es este caso, es decir, cuando primos hermanos, por ejemplo, tienen descendencia, tienen hijos. Y les pregunto por qué. Porque obtienen la poca variabilidad. Pero ¿La poca? Yo dije la poca variabilidad. La poca diversidad genética. No, En porque realidad, es raro que dos personas de familias comparten diferentes sean portadoras de la misma enfermedad, en realidad. Bueno, exacto. En general, los alelos que son... Lo que pasa es que es recesivo, el porcentaje de que se dé la combinación es baja. Bien, a ver, los alelos recesivos, ¿sí? Los alelos recesivos que son patógenos, o sea, que en general, los alelos recesivos asociados, por ejemplo, a enfermedades, son bajas en frecuencias en la población. Esos alelos son poco frecuentes en la población. La gran mayoría de las enfermedades, ¿sí? Genéticas, ¿sí? Recesivas, ¿sí? Esos alelos recesivos son poco frecuentes y tienen poca frecuencia esos alelos recesivos en la población. Entonces, la probabilidad que dos personas, ¿sí? No relacionadas desde el punto de vista familiar, sean portadores del mismo alelo recesivo, ¿sí? Es baja, ¿sí? Que se junten, ¿entendés? Y tengan descendencia, y que justo los dos porten un mismo alelo recesivo cuando es de baja frecuencia en la población. Hay alelos recesivos que son muy de baja frecuencia en la población, otros que no tanto, y por eso hay patologías, enfermedades genéticas autosómicas recesivas que son muy poco frecuentes y otras un poco más frecuentes. Y una de ellas, la que ustedes más deben haber escuchado, es la fibrosis quística. ¿Sí? La fibrosis quística es una enfermedad genética hereditaria, ¿sí? Autosómica recesiva, que si bien el alelo recesivo es de baja frecuencia, la población no es tan baja. Entonces la probabilidad de que dos individuos al azar que se encuentren en la población porten el alelo que genera, el recesivo que genera esa enfermedad, tampoco es tan raro. No es necesario tampoco que haya consanguinidad. Ahora, si hay consanguinidad, la probabilidad es mucho mayor que si dos personas de la población general se junten y porten esos alelos recesivos. ¿Por qué? Porque ya estos alelos recesivos ya están siendo transmitidos en la familia, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que dos individuos, como es en este caso, primos hermanos, es muchísimo mayor. Es muchísimo mayor. Que dos primos hermanos tengan ese alelo recesivo va a ser, si ya sé de que se está transmitiendo en la familia, es mucho más alto que si dos personas no emparentadas en la población porten el mismo alelo recesivo. Pero, por eso entonces, sí. Por esto es que en algunos países se hacen los estudios genéticos para darles como el permiso de casarse. Bueno, hoy en día creo que no. O sea, eso en otra época me parece, no tengo ni idea, que haya que hacer estudios genéticos para casarse. Creo que eso hoy en día va en la decisión de cada uno. Es decir, personas emparentadas saben, y en general lo que se les sugiere antes de tener familias, que tengan un asesoramiento genético para verificar si hay antecedentes en la familia de alguna enfermedad genética, ¿sí?, que pueda estarse transmitiendo en la familia, y asesorarlos desde el punto de vista genético, de decirles, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Obviamente ellos van a tener mayor probabilidades de tener hijos con
enfermedades autosómicas recesivas que el resto de la población. Eso no hay ni discusión. Sin duda. Pero, exacto, entonces, en general no es que se les dice, ay, no tengan hijos o no se casen o no se junten, se les aconseja hacer un asesoramiento genético para que ellos estén informados. Simplemente, después es la decisión de cada uno. Entonces, la compañera, no sé si no tiene razón, en Islandia hay que hacerse, la población es tan chica que hay un relacionamiento familiar casi seguro. Puede ser, pero eso son cosas... Y es obligación, o sea, no te prohíben casarte, pero es obligación hacerse el creo que estudio es un requisito, sí, tal cual. Bueno, pero son puntuales en cosas que nada tiene que ver con la genética, ¿no? O sea, me refiero, es un tema político, de decisión o de determinadas decisiones, ¿no? O sea, acá lo único que uno le recomendaría desde el punto de vista genético, 2 personas emparentadas que van a decidir tener familia, cualquier médico, cualquier ginecólogo, o que hagan una consulta con genetistas para estar bien asesorados y para tomar después las correctas decisiones, ¿sí? Después si se permite o no se permite, esos son temas políticos de cada uno de los países, ¿sí? Como también temas religiosos, etcétera. Pero acá, desde el punto de vista genético, uno, si va a asesorar a una pareja que está emparentada, lo mejor que puede hacer es recomendar un asesoramiento genético para que ellos estén informados de que tienen mayor probabilidad de tener, sí, de portar alelos, sí, de tener hijos con algún rasgo autosómico recesivo, que es más alta que la población general, ¿sí? Que no quita que 2 personas no emparentadas sí sean portadores del mismo alelo y tengan un hijo con determinada enfermedad, ¿sí? Pero bueno. Ahí la probabilidad, obviamente, es muchísimo más baja. Es mucho más baja de que si no están relacionados, exactamente, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Acá lo que dijimos es, rasgos autosómicos recesivos suele aparecer en igual frecuencia en hombres y mujeres, se saltean generaciones, individuo afectado tiene padres sanos, pero que son, obviamente, que son heterocigotas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una pareja de portadores, como es esta, o esta, exactamente lo mismo, la probabilidad de transmitir el rasgo a su descendencia es del 25%. Eso porque si hacemos un cuadrito, tenemos esta situación. ¿Sí? 2 padres que son heterocigotas producen 2 tipos de gametos distintos, hacemos el cuadrito, y 1/4 de probabilidad de tener descendencia afectada con el rasgo que nosotros estamos entonces analizando. ¿Sí? ¿Hasta acá claro? Acá ya vimos entonces autosómico dominante y autosómico recesivo. ¿Sí? Vamos entonces ahora a lo que son el modo de herencia ligada al cromosoma X. ¿Sí? Y acá hay algo que tener en claro, ¿no? Que si está ligada al cromosoma X, podemos ver esa diferencia, podemos llegar a ver diferencias entre la frecuencia de afectados en hombres y mujeres. Vamos a empezar con la herencia autosómica ligada al X dominante, ¿sí? Que lo ven acá. Si ustedes ven esto, esta genealogía así, vista así rápidamente, ¿ustedes qué me dicen? ¿Es muy parecida a cuál? A la autosómica dominante. A la autosómica dominante, ¿sí? Exactamente. Es dominante, por lo tanto yo veo individuos afectados en todas las generaciones, como ustedes ven acá, ¿no? Ven individuos afectados en todas las generaciones. Eso comparten la misma característica con la autosómica dominante. Si uno mira, dice, bueno, más o menos tengo igual hombres y mujeres afectados, no hay casi diferencia entre hombres y mujeres afectados. Entonces, uno mira esto y dice, podría ser una autosómica dominante. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que el hombre no lo pasa al descendiente hombre. ¿Por qué? Porque el cromosoma que le pasa a la descendencia femenina es su X. ¿Y qué le pasa al hombre? No le pasa X. Le pasa Y. Exacto. La gran diferencia que existe entre la herencia autosómica dominante y ligada al X dominante, porque ustedes a golpe de vista lo ven y dicen, bueno, parece una autosómica dominante, es que el hombre, o sea, nunca va a haber transmisión de hombre afectado a hijo varón, ¿Por qué? Porque el padre
a su hijo varón le pasa el cromosoma Y, siempre. Nunca le pasa un cromosoma X, ¿sí? Y si el alelo, en realidad el alelo dominante que produce la patología está en el cromosoma X, nunca entonces un padre afectado va a transmitirlo a sus hijos varones. Y si ustedes ven acá, es lo que sucede. Tengo un hombre afectado, ¿sí? Y ven que sus hijos, o sea, su hijo varón, sí, es sano. Sin embargo, ¿sí? Los varones afectados transmiten, ¿sí? el rasgo o la patología que es dominante a todas sus hijas, a sus hijas. ¿Por qué? Porque le pasa la única X. Tiene uno porque solo, pasa la única, exacto, pasa el único X que tiene el alelo dominante. Es decir, vamos a ver esta pareja. Esta mujer es sana, por lo tanto tiene 2 cromosomas X con los alelos recesivos, porque estamos hablando de modo de herencia dominante ligado al X. Este hombre es afectado, tiene un cromosoma Y, y su cromosoma X tiene el alelo dominante, por eso es afectado. Bien, ¿qué reciben toda la descendencia, tanto hombres como mujeres? ¿Qué reciben de la madre? La X de la madre, del padre. Exacto, la X con el alelo recesivo, es decir, la madre va a pasar a toda su descendencia es un X con alelo recesivo. Ahora bien, este hijo varón, ¿qué recibe del padre? El Y. Recibe el Y, por eso es sano. Sin embargo, estas hijas mujeres que tienen un X de la madre con el alelo recesivo, ¿qué reciben del padre? El X con el alelo dominante. Y por eso mismo todas las mujeres van a estar afectadas y ningún hijo varón va a estar afectado. Es decir, si el que está afectado es el padre, transmite rasgo a todas sus hijas, ¿sí? Y nunca a ninguno, o sea, nunca a su hijo varón, porque solo transmite el cromosoma Y. ¿Quedó claro? Sí, profe, una consulta. Por eso después, cuando esas hijas afectadas van a tener hijos varones, ahí sí los... Exacto, y ahí vamos exacto, ahí vamos a analizarlo, ¿está? Ahí baja la probabilidad porque tiene... A ver, esperen, déjenme terminar. A ver, acá la gran diferencia entre autosómica dominante y ligada al X dominante, usted lo que tiene que mirar es transmisión de hombre afectado, sí, a hijo varón. Si hay un hombre afectado y se transmite el rasgo a un hijo varón, entonces ya tienen que descartar ligada al X, ¿sí? Tienen que considerar que es autosómica, ¿sí? Bien, este hijo varón que es sano, o sea, nunca va a transmitir el rasgo, ¿no? Porque obviamente si es sano solo tiene un cromosoma X, que es A chica, que es con el alelo A recesivo, por lo tanto toda su descendencia va a ser sana. Eso no hay ni discusión. Lo mismo en el caso de una mujer que sea sana. Es decir, la mujer que sea sana, si su pareja, como es este caso, si su pareja es también sana, ¿sí? Entonces no van a tener hijos afectados, ¿no? Porque acá es un alelo dominante que genera la patología. ¿Qué pasa con las mujeres que afectan? Sí. ¿Podés repetir nuevamente por qué el dominante ligado al X y por qué no dominante autosómica? La diferencia, sí, porque me entreveré. Bien, a ver, a ver, acá la gran diferencia es que nunca hay una transmisión. Cuando está ligada al X, es dominante ligada al X, nunca hay una transmisión de padre afectado a hijo varón. ¿Por qué? Porque el padre al hijo varón, el único cromosoma que le pasa es el cromosoma Y, ¿sí? Sin embargo, si es autosómica dominante, obviamente estamos hablando de que tengo 2 cromosomas autosómicos y entonces un padre afectado tiene 50% de probabilidad de pasarle, ¿sí?, el alelo dominante a cualquiera de sus hijos, sean hombres o sean mujeres. Entonces ustedes lo que tienen que fijarse es que no haya transmisión de hombre afectado a hijo varón, ¿sí? ¿Está? Ahí va. Entonces, por ejemplo, si el padre es afectado y le transmite a su hijo, es autosómica dominante. Y sí, o sea, ligada al X seguro que no puede ser. Eso es clarísimo. Es ligada al X. Es autosómica y después tendrán que ver, es autosómica, sí, exacto. O sea, si es ligada al X no puede ser porque el hombre a sus hijos varones solo le pasa el cromosoma Y, nunca le pasa el cromosoma X, ¿sí?
Bien, vamos a ver cómo es la transmisión de una mujer afectada. Las mujeres afectadas son heterocigotas, como ven ustedes acá. ¿Sí? Las mujeres afectadas son heterocigotas. Bien, ¿cómo transmiten a su descendencia? ¿Cuál es la probabilidad de tener descendencia afectada, una mujer afectada? 50%. 50%, o porque le pasa el X con el alelo dominante o le pasa el X con el alelo recesivo. Son las dos, exacto, son las dos opciones. ¿Sí? Acá tengo el cuadro de Punnett de esto, perdón, me había olvidado que lo tenía acá. Es decir, este es el cuadro de Punnett de esta pareja, donde tengo, ¿sí?, los dos gametos que puede producir el hombre. Uno lleva el X con el alelo dominante, el otro el cromosoma Y, y en el caso de las mujeres solo puede producir un único tipo de gametos, que es con el alelo recesivo. Hacemos el cruzamiento, como ven, y entonces en realidad solo voy a tener que mujeres afectadas, hijos varones sanos, ¿sí? Ahora vamos a analizar este cruzamiento. Mujer afectada que es heterocigota, ¿sí?, tiene su pareja que es sana, por lo tanto en su X tiene un alelo que es recesivo. ¿Sí? ¿Cómo se transmite a su descendencia? Y ahí acá analizamos. Todas sus descendencias, a las mujeres, van a recibir de su padre un alelo recesivo, que es el que ustedes ven acá. ¿Sí? Bien. A su hijo varón, ¿qué le pasa al padre? El cromosoma Y. El cromosoma Y. Es exactamente. Ahora, ¿qué reciben de su madre estos tres hijos? Y acá pueden recibir, tienen 50% de probabilidad de recibir el alelo dominante o el alelo recesivo, literalmente. ¿Sí? Por eso podemos tener, por ejemplo, en este caso, esta mujer que está afectada recibió el alelo dominante. Esta mujer que es sana recibió de su madre el alelo recesivo. Y este hombre que está afectado recibió de su madre el alelo dominante. Es decir, que transmiten el rasgo, o sea, tienen probabilidad de transmitir el rasgo en las mujeres afectadas al 50% de su descendencia, sea hombre o sea mujer. ¿Sí? Vamos a hacer el cuadrito. Volvemos a hacer el cuadrito de esta pareja. Gametos del padre. Cromosoma Y en uno de los gametos, cromosoma X con el alelo recesivo en el otro. Gametos de la madre. Dos tipos de gametos que porten el alelo dominante en un X o el alelo recesivo en el otro. Hacemos el cuadrito, todas las combinaciones posibles, ¿sí? Y lo que tenemos es que, ¿cuáles son los individuos afectados? La mitad de la descendencia, sean hombres o sean mujeres, ¿sí? Estos son afectados. Y tengo que la otra mitad de la descendencia, ya sea hombres o sean mujeres, van a ser, ¿sí?, sanos. ¿Quedó claro? Sí. Sí, pero entonces si no hay un hombre afectado en la genealogía es difícil ver, por ejemplo, porque en la autosómica dominante también tienen una probabilidad del 50% de tener hijos afectados. En realidad, o sea que es difícil darse cuenta si no hay un hombre para ver. Obviamente, si no tenemos un hombre afectado, entonces es muy difícil darse cuenta. Por eso volvemos a lo mismo. Cuanta mayor información tengamos de la familia, ¿sí?, y mayor cantidad de datos de familiares y más grande sea la genealogía, entonces es más fácil de poder determinar el modo de herencia del rasgo de la patología que nosotros estamos evaluando. ¿Sí? A veces, si nosotros tenemos una familia muy chiquita, ¿sí?, entonces es difícil. Si yo solo tengo esto, acá nomás, es casi imposible definir, ¿sí? Entonces siempre justamente es fundamental eso, tener la mayor cantidad de información de todos los parientes de la familia. Cuanto más grande sea la genealogía, más generaciones yo tengo, mayor probabilidad de que yo pueda definir cuál es el modo de herencia. Y es por eso que ustedes van a ver que en los ejercicios, en los parciales, exámenes, etcétera, siempre se les pregunta cuál es el modo de herencia más probable, ¿sí? Porque yo lo voy a definir, ¿sí?, el modo de herencia más probable con los datos que yo tengo, ¿sí? A veces con los datos que tengo no puedo ni siquiera definir cuál es el modo de herencia más probable. Pero a veces sí, y siempre va a ser, bueno, cuál es el modo de herencia más probable. Porque obviamente cuanto yo más datos tenga de esa familia, con mayor certeza yo puedo definir el modo de herencia. ¿Quedó claro? Profe, sí.
cuando aparece en una familia de la nada uno que tiene una patología, ¿era lo que se llamaba de novo? Una mutación de novo. Ustedes lo que tienen que tener claro es que en algún momento en la familia ocurre, ¿sí?, la aparición de por ejemplo, un alelo dominante, ¿no? En este caso, que estamos hablando de herencia ligada al X dominante. En algún momento, en uno de los gametos aparece una mutación, o sea, ese cambio, hay una alteración genética que genera ese alelo dominante que produce una patología o, por ejemplo, un rasgo determinado, ¿sí? Si ese gameto, que es lo que se llama mutación de novo, si ese gameto es utilizado en la fecundación, entonces lo que voy a tener es un individuo que recibe un cigoto que se forma con ese nuevo alelo que aparece en la familia, ¿sí? Y que obviamente lo va a tener en todas sus células del cuerpo. Entonces ese individuo va a ser afectado. Si yo analizo todas las generaciones para arriba, no veo ningún individuo afectado en la familia. Pero a partir de ese individuo voy a empezar a ver cómo se transmite de las generaciones. ¿Sí? Y eso es lo que se llama mutación de novo. Es más fácil visualizarlo cuando es dominante que cuando es recesivo, porque yo puedo tener un alelo recesivo que se está pasando de generaciones en generaciones y en general no genera individuos, ¿sí?, afectados. Pero en un alelo dominante que se genera de novo, en realidad, si es utilizado ese gameto que lleva ese alelo nuevo que se generó dominante, que está asociado, por ejemplo, a determinado rasgo, o si es utilizado en la fecundación, ya lo voy a ver en la siguiente descendencia. Y a partir de ahí el hijo de esa persona. A partir de ahí se va a transmitir a las siguientes generaciones, ¿sí? Y eso hay un ejemplo claro en los videos de los teóricos, y también van a ver un ejemplo en la discusión grupal. ¿Sí? Es decir, en algún momento aparecen alteraciones y variantes de estos genes, ¿sí? No es que, o sea, en algún momento aparecen estas variantes, ¿sí?, y se empiezan a transmitir en la población, ¿sí? Entonces, como el ejemplo del albinismo, ¿no? Y lo mismo, exacto. O sea, a ver, el albinismo, lo que tenemos es una mutación que es recesiva, ¿sí?, en el cual el albinismo se da cuando esos dos alelos recesivos entonces aparecen en un individuo y se transmite, ¿sí?, de los padres, ¿sí?, a los hijos. En algún momento apareció esa mutación, ese cambio y esa nueva variante, ¿sí? Lo que pasa es que como son poco frecuentes en la población, muchas veces se transmite, pero nunca se llegan a encontrar dos personas que son portadoras ¿sí?, de esas dos personas sanas que son portadoras de ese alelo recesivo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Sí. En el caso de la mutación, ¿ese gen necesariamente tiene que ser recesivo o puede ser una mutación que quede como dominante? Puede ser una mutación que se genere como dominante, sí, no necesariamente. La mayoría de las pasa que las recesivas son las que se transmiten y nosotros no las notamos, ¿sí? Porque puede pasar, yo puedo tener un alelo recesivo que pueden ser defectuosos, pero como soy heterocigota, no lo veo y lo puedo pasar a mis hijos, pero si mi pareja no lo lleva ese alelo, entonces mis hijos podrán ser portadores y así se sigue pasando de las generaciones y nosotros de repente no lo vemos, ¿sí? En cambio, cuando aparece una mutación que es dominante, que genera, ¿sí?, entonces un rasgo que pasa a ser dominante, lo vemos enseguida. Claro. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Bien, perfecto, gracias. Bien, muchachos, nos falta todavía entonces la herencia ligada al X recesiva, ¿sí? Que en este caso la herencia ligada al X, al cromosoma X recesiva, si ustedes ven esta genealogía, olvídense de los puntos, que ahora vamos a ver qué es lo que son, van a ver que los rasgos recesivos ligados al cromosoma X aparecen con mayor frecuencia en varones, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá. Acá, acá, acá y acá. El resto son todos individuos sanos. ¿Por qué? ¿Por qué los rasgos recesivos ligados al X se aparecen con mayor frecuencia en varones? Porque van a recibir una X del padre, o una X del padre, o una de la madre que tiene dos, tienen más probabilidad. La madre.
porque en realidad basta con que reciban un X con el alelo recesivo para tener la patología, ¿sí? ¿Lo entienden? Sí, porque el otro sí. Sí, claro. Porque el otro es el cromosoma Y, por eso decimos que es semicigoto. En cambio, profe, perdón? A ver, basta con que el hombre reciba un cromosoma X con un solo cromosoma X, porque es lo que recibe, un solo cromosoma X que lo recibe de la madre, con un alelo recesivo, ese individuo ya va a estar afectado. En cambio, las mujeres tenemos que recibir un cromosoma X con el alelo recesivo de mi madre y un cromosoma X con el alelo recesivo de mi padre para yo estar afectada. Entonces, ¿sí? Entonces tengo menos probabilidad de que mis dos padres sean portadores, ¿sí? Y que entonces yo reciba los dos alelos recesivos. Es por eso que en general nosotros, en los rasgos que son ligados al X recesivo, vemos más individuos afectados varones que en mujeres, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Ven un varón afectado que tiene un cromosoma X con el alelo recesivo y este cromosoma Y. El varón afectado, que ustedes, por ejemplo, ven acá, no transmite nunca el rasgo a hijos varones. Eso es igual que la dominante ligada al X, porque a sus hijos varones le transmite solo el cromosoma Y. Tengo acá un individuo afectado y ven ustedes que nunca lo transmite a sus hijos varones, porque a sus hijos varones le va a transmitir, a ver si veo ahí está, los genotipos. Es decir, acá tengo en este caso una mujer que es sana, los dos alelos dominantes, este es un individuo afectado, a sus hijos varones le va a transmitir el cromosoma Y, ¿sí? Ahora, a sus hijas mujeres, ¿qué es lo que le transmiten? La X, exacto, la X con el alelo recesivo, ¿sí? Esto es lo que reciben los hijos varones y... Pero ahí la mujer es sana pero portadora. Es sana y es portadora y a veces por eso se los marca con un punto. Esta mujer es sana, ¿sí? Porque para tener el rasgo, la patología, tiene que tener los dos X recesivos, pero recibe un cromosoma X recesivo del padre y un cromosoma X dominante de la madre. Entonces, esta mujer es sana, pero es portadora. ¿Y esto qué significa? Que a la siguiente generación se los puede transmitir, sí, a la mitad de sus hijos varones. Exacto, porque los hijos varones reciben el cromosoma Y del padre, pero tienen 50% de probabilidad de recibir el cromosoma X con el rasgo recesivo, que es lo que ustedes ven acá. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, un hijo varón que es sano, porque recibió de la madre el cromosoma X con el alelo dominante, sin embargo tiene un hijo varón que es afectado porque tuvo la mala suerte que recibió el cromosoma X con el alelo recesivo, entonces sí, de la madre. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, les vamos a abrir... ¿Vas a dar algo más fuerte de esto que tengo que ir? No, no vamos a dar nada más. Simplemente voy a poner un ejercicio que deberían de hacerlo después de toda esta aplicación en 5 minutos. Sí. ¿Por qué solo puede transmitir la mujer que es sana, que es portadora, solo el 50% de sus nietos, de sus hijos varones y no de mujeres? No entendí. No, a ver, a sus hijas mujeres, o sea, puede transmitir el rasgo a la mitad, el fenotipo, ¿sí? A la mitad de sus hijos varones. El alelo lo puede transmitir a la mitad de sus hijas mujeres, pero las hijas mujeres siempre van a ser sanas porque van a ser portadoras. Pero la enfermedad o el rasgo sí lo voy a ver en el 50% por probabilidad de los hijos varones. El rasgo, el fenotipo, ¿sí? No el genotipo. Profe, las mujeres van a ser portadoras si no son hijas de una madre portadora y un padre enfermo. Bueno, si son hijas de un padre enfermo, sí, de un padre afectado, y
una madre que es portadora, y estamos hablando de que eso es poco probable, porque estamos hablando que los alelos recesivos son baja frecuencia en la población, pero supongamos que se pudiese dar esa situación, en realidad tenemos de que, si supongamos que esta mujer es portadora, esta hija recibe el alelo recesivo del padre, y tiene 50% de probabilidad de recibir el alelo recesivo de la madre. No es que, o sea, puede ser portadora, puede ser afectada. ¿Tá? Pero estamos hablando que se junte un individuo que está afectado con una mujer portadora del mismo alelo recesivo, ¿sí? Lo cual es poco probable, ¿no? Siempre hablando de que estos alelos son de baja frecuencia en la población, ¿sí? Bien. Ahora, para terminar, vamos a hacer un ejercicio que ustedes lo deberían de contestármelo, pero en 5 minutos. ¿Qué 5 minutos? 30 segundos. Tenemos acá esta genealogía y yo le estoy preguntando, ¿cuál es el modo de herencia más probable? ¿Autosómica dominante o ligada al X dominante? Dado que ustedes no van a ver la genealogía, les voy a dar, unos minutos para que ustedes la miren, la piensen y luego largo la votación para que me conteste. ¿Esta genealogía es autosómica dominante o ligada al X dominante? Piénsenla antes de que largue la votación. Bien fácil, muchachos, después de todo lo que di la explicación. No los quiero de alguna manera presionar, pero en la tarde el 100% de los estudiantes contestó de manera correcta. Así les digo, muchachos, así que les tengo fe. Piénsenlo. Recuerden cuál es la diferencia entre ligada al X y autosómico y deberían de sacarla, pero en 30 segundos. ¿Sí? Y mientras voy entonces largando la votación. ¿Ya pusiste el cuadro, profe? No lo vemos. No, todavía no lo largué. Denme un minuto, que siempre tengo el mismo problema. Ahí les tendría que aparecer para votar. Vamos, muchachos, les tengo fe, les digo en serio, en la tarde tuve el 100% de los estudiantes. Estoy esperando que todos voten. Falta gente votar, pero veo que ya se están lenteciendo. A mí me falta votar, pero no sé qué hice, me desapareció. Bueno, vamos a cortar igual la votación porque ya prácticamente no están votando más. Y así ven ustedes ahora el resultado. No sé si lo están viendo, el resultado, y contestó el 62% que es ligada al X dominante y un 38% que es autosómico dominante, muchachos. Y es como que me quiero matar, es como si tengo un 40% de los estudiantes que no entendió. Bueno, a ver, muchachos, esto era bien fácil. Los hombres la pasan solo a las mujeres. Exacto, era lo único en que se tendrían que de alguna manera haberse fijado. Primero, yo veo esta genealogía, si tengo que definir si es autosómica dominante o ligada al X dominantes. En ambos modos de herencia, hombres y mujeres afectados, como lo ven acá. Hay hombres y mujeres afectados prácticamente en igual proporción.
Veo afectados en todas las generaciones, que eso es bien característico de una herencia que es dominante. ¿Cuál es la diferencia entre la autosómica dominante y la ligada al X dominante? Que ningún hombre se lo pasa a su hijo varón. Exacto, nunca hay transmisión de padre afectado a hijo varones, ¿sí? Y eso era lo único que ustedes tendrían que haberse fijado de entrada. Es decir, bueno, tengo un hombre afectado. Vemos la descendencia, solo mujeres afectadas, ningún hombre afectado. Tengo otro hombre afectado. Entonces, veo la descendencia, solo mujeres afectadas, no a hijo varón. O sea, hombre afectado a hijo, entonces varón. Entonces, ¿cuál es la herencia más probable? Ligada al X dominante. Obviamente la mejor manera, ¿sí?, es ir analizando luego los genotipos. Padre afectado transmite, como dijimos, el rasgo a todas sus hijas mujeres, que es la otra característica de la herencia ligada al X dominante, como ustedes lo ven acá. ¿Sí? Padre afectado transmite el rasgo a todas sus hijas, a toda la descendencia mujer. Y si ustedes empiezan a analizar los genotipos, y escriben acá los genotipos, empezamos a analizar, ¿no? Esta pareja, la pareja sana, la mujer es sana, por lo tanto tiene 2 alelos recesivos. Este es el padre afectado, tiene el alelo dominante en el X, que es lo que reciben la descendencia desde su padre. Los hombres, el cromosoma Y. Las mujeres solo reciben este X con el alelo dominante. Por eso todas las mujeres entonces están afectadas. ¿Qué reciben de su madre? Todos sus hijos reciben un X con alelo recesivo, que es lo que sucede acá. Y ahí corroboran entonces que este modo de herencia sí es ligada al X dominante. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? Ahora sí les quedó claro cómo distinguir, porque son las 2 modos de herencia que es más difícil de diferenciar. Autosómica dominante con ligada al X dominante. Ahora les quedó claro de cómo las pueden diferenciar. Clarísimo. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, muy bien. Perfecto. Perfecto, entonces, si no hay dudas, damos por terminada esta clase.